Mi nombre es Sebastián Sánchez Villas Claras, catedrático de universidad en el área de Ingeniería Química, director del Centro de Estudio Avanzado en Olivar, y mi responsabilidad dentro del proyecto de sostenibilidad pues es en el paquete 4. Soy responsable del paquete 4 y de las 6 tareas que hay en el paquete 4. La tarea 1 es la caracterización físico-química de los subproductos y residuos que se generan en la almazara. El principal subproducto de una almazara es actualmente los fragmentos de hueso de aceituna. Esto ha cambiado con respecto a épocas pasadas, donde el principal subproducto eran los orujos. Desde el punto de vista económico, el hueso tiene un valor mayor. Los orujos son mayoritarios, pero los orujos hoy, como subproductos, no se valoran. Hoy algunas almazaras tienen que pagar por llevar el subproducto a la extractora. Desde el punto de vista del proyecto, lo que se desea en el orujo es que vuelva al campo. Es decir, la idea del proyecto es que de la aceituna extraer el aceite y todo lo que se pueda devolver al olivo sería una cuestión de sostenibilidad. Lo único que pasa es que hay muy poca demanda de compost, es decir, porque este orujo se puede dedicar a hacer compostaje. Entonces, actualmente lo que queremos en el proyecto es precisamente que haya una buena parte de estos orujos que se generan en la almazara y con ellos se elaboren compost. Entonces, un subproducto muy económico es el orujo. Un subproducto de mayor valor añadido es los fragmentos de hueso de aceituna. Después, otro subproducto que actualmente no se valora y que queremos poner en relieve es la hoja de olivo. Y tenemos dos tipos de hoja de olivo de la línea de vuelo y hoja de olivo de la línea de suelo. Lógicamente, aquí hay que distinguir muchos tipos de hoja, porque claro, la hoja está ligada al tipo de producción que se genera en el campo. Hay cuatro tipos de producciones. Hay producción convencional, hay producción integrada, hay producción ecológica y hay producción biodinámica. Entonces, ¿cuál es la mejor hoja de olivo? La mejor hoja de olivo es aquella que procede de una producción, es una hoja de árbol, de vuelo, y que viene de una producción biodinámica, que hay muy pocas. Principalmente nosotros, siguiendo una clasificación fundamental de cada uno de los países que se reciben, con un exhaustivo llegada, con fechas, se hace un análisis de ese orujo, se especifica la humedad que se tiene de ese orujo. Una vez determinada esa humedad, una vez que ese orujo está seco, se le caracteriza esas cenizas y también se le analiza lo que sería la extracción, esa parte de aceite que podría tener ese orujo. Obviamente, en una pasta molida nosotros extraemos el aceite que se puede sacar en un proceso de extracción normal, pero claro, esa pasta restante, lo que llamamos el orujo, puede tener una fracción de aceite. Lo que se dice un aceite que queda suelto, entre comillas, ¿no?, para que todos lo entendamos. Bueno, pues ese orujo lo que tratamos es de ver qué porcentaje de materia grasa es la que puede quedar ahí en esa fracción de orujo, tanto en base seca, por supuesto, como en base húmeda. De ahí que nosotros analicemos, obviamente, la humedad de ese orujo. Todo en cada una de las muestras que nosotros recibimos y en cada una de las fechas las cuales nosotros nos llega, de cada uno de los países, obviamente, y vamos viendo la evolución de cada una de las muestras. Estos procesos que nosotros estamos llevando a cabo aquí requiere unas valoraciones que no lo hacemos solamente una vez, sino que se realizan por duplicado o por triplicado, con lo cual realizamos desviaciones
por si un valor, por cualquier motivo, te ha salido con algún error, que tú tengas la seguridad de que esos valores que te están dando sean los correctos. Esto requiere un tiempo, requiere una dedicación y hay un trabajo detrás que está acreditado estos resultados por los cuales nosotros llegamos a estas conclusiones. Nosotros ya tuvimos un proyecto europeo en el que se hacía compost en el año 2000 y se hizo compost en 5 almazaras diferentes. En una de ellas se hizo hasta 1 millón de kilos. El objetivo era que los propios socios de almazara se llevaran ese compost al precio de coste. Todavía existían las pesetas, pues no se llevaron, no retiraron ni la mitad, no hubo forma, a pesar de la campaña que hicimos de que aquello era muy favorable. Cargar un remolque de 5.000 kilos eran aproximadamente unas 10.000 pesetas. Era un coste, es decir, que salía muy económico, y no fueron capaces de retirar. Y han pasado 20 años y seguimos prácticamente casi en la misma circunstancia. La realidad es que el suelo necesita carbono y hay que ponerle. Y tenemos una fuente muy económica y no se lo llevan. Aquellos 500.000 kilos de compost se lo llevaron para los invernaderos de Almería. Esa fue la realidad de esa experiencia. Y en la otra almazara eran cantidades más pequeñas y sí lo retiraron, pero también con mucho trabajo. Esa es nuestra experiencia en esta cuestión, que hay que hacer una labor de difusión, concienciar a los agricultores de que ese compost es necesario para el campo. El compost, tal como pretendemos que se haga en las almazaras, pues va a llevar también algo de nitrógeno. Los 3 nutrientes básicos que hay que aportar al olivo, o los 4, porque el calcio es muy importante en el olivo, nitrógeno, fósforo, potasio y calcio, los va a suministrar ese compost. Estos son los nutrientes mayores que tenemos que aportar. Después hay una serie de micronutrientes que también son interesantes y que algunos de ellos pueden estar en esos orujos. En las almazaras hay un residuo que es el que mayor problema crea, que son las aguas residuales. Es un problema a nivel de Andalucía y que fue el motivo de cambiar el proceso en las almazaras. Nuestra idea es las aguas residuales pueden ser nutrientes para el crecimiento de organismos fotosintéticos, como pueden ser las microalgas. Esas microalgas ya de por sí van a hacer un tratamiento y esas aguas las vamos a poder devolver también al campo. Como responsables de la tarea 1 se han recibido muestras de los países que forman parte de este proyecto PRIMA. No de todos, de Túnez no han podido llegar muestras, pero sí de Marruecos, han llegado muestras de Grecia, de Italia y de Portugal. Son muestras de orujo, muestras de hojas y muestras de hueso. En cuanto a los orujos, son diferentes con respecto a las muestras, por ejemplo, que vienen de Italia. Las muestras de Italia o de Grecia vienen con mayor contenido en materia grasa. Aquí en España los orujos se agotan más, es decir, están con menor contenido en materia grasa. Es decir, que aquí hacemos repaso, hacemos una segunda centrifugación, cosa que, por ejemplo, en Italia es menos frecuente, o en Grecia. La hoja que nosotros observamos, la hoja de España es una hoja más sucia en general. La hoja que viene de Italia y de Grecia es una hoja impecable. Quiere indicar que allí lo que es la recolección, el transporte y el manejo en el patio de la almazara está más cuidado en general. Mi impresión es que se hacen las cosas menos estresadas y con más cuidado. El cuello de botella para hacer compost no hay. No es problema de hoja. El cuello de botella es que no hay demanda. El propio labrador no está concienciado que necesita aportar un estiércol o un compost todos los años al campo. Yo soy de Málaga, mis padres tenían campo y él todos los años ponía estiércoles. Al olivo parece que no necesita materia orgánica y el olivo necesita materia orgánica todos los años.
lo hemos explicado desde la universidad por activa y por pasiva. No es problema de estructurante, no. Es problema de que no hay demanda. Y no hay demanda porque no hay concienciación de esta cuestión por parte del productor primario. Bueno, el IRTA es un centro de investigación de Cataluña, similar a los centros IFAPA de aquí de Andalucía. Son unos centros extraordinarios y concretamente con el IRTA de Reus tenemos un especial lazo desde hace muchos años. Trabajan precisamente en procesos de elaboración y concretamente yo, pues a Agustín Romero y a las personas que están ahora, fue una iniciativa mía de que participaran en este proyecto, porque ellos trabajan bastante en sus productos y trabajan bastante en todo lo que es el proceso de elaboración. Es decir, que ellos son buenos investigadores en ambos campos, en lo que es proceso y lo que es sus productos. Y concretamente en compostaje, pues ellos tienen una experiencia muy valorable. Concretamente donde estamos está enfocado para recesión y preparación de muestras de aceituna, de orujos, de aceituna y de sus productos del olivar. Por eso está en la planta baja, tenemos una puerta de entrada para facilitar la recepción de todas estas materias. Para nosotros, desde el punto de vista de ingeniería química, es recepción y un laboratorio de operaciones básicas, que es lo que implica la preparación de muestras, ¿no? Entonces tenemos cosas muy básicas, ¿no? Pero empezando por aquel extremo, pues tenemos un horno de mufla en el cual podemos calcinar las muestras y determinar el contenido en sales minerales, lo que son cenizas. Tenemos una estufa de desecación que nos sirve para determinar, por ejemplo, la humedad que tiene un orujo, la humedad que tiene una muestra de hoja, que son parámetros muy importantes. Y después tenemos un equipo que mide los contenidos en materia de grasa, en base seca y en base húmeda, y el contenido en humedad, incluso da idea de la acidez mediante una técnica de espectroscopía de infrarrojos cercanos, lo que se llama un NIR. Para determinar contenido en materia de grasa se hacía, por ejemplo, mediante esta batería de Sorle y necesitamos 24 horas. La caracterización del fruto, la caracterización de los aceites requiere utilizar disolventes orgánicos y tenemos aquí una serie de cabinas de extracción de gases, que es las que estáis viendo aquí, y concretamente en una de las cabinas tenemos instalado el equipo Sorle, con el cual se determina también el contenido de materia grasa total en base seca. Este está concretamente en esta cabina. Por otra parte, tenemos también un equipo de espectroscopía ultravioleta visible que nos sirve para caracterizar aceites y para caracterizar algunos parámetros, como son los compuestos fenólicos, incluso los que se pueden extraer de la hoja. Este equipo ahora mismo se está también utilizando bastante en la caracterización de los subproductos. Por otra parte, tenemos después medidores pHímetros, tenemos conductivímetros que sirven también para el tema del compost, precisamente lo estamos utilizando. Y después, como un servicio, en todo el proyecto de Prima se generan muchas muestras. Todas las muestras que las hemos recibido no se pueden analizar de forma inmediata conforme llegan. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Conforme llegan de Italia o conforme ha llegado de Portugal o de Grecia o de Marruecos, lo que se hace es congelarla a menos 18 grados, con lo cual detenemos casi todos los procesos de degradación que pueda haber. Y de forma ordenada y pormenorizada se van caracterizando esos orujos, esas hojas, esas muestras de hueso, incluso de agua, se van caracterizando periódicamente y de una forma ordenada. Nosotros recibimos muestras de cada partner, pero de 3 épocas diferentes, es decir, principio de campaña, medio de campaña y final de campaña, con lo cual el número de muestras que tenemos es enorme. Igual que antes, repito que el problema es que las muestras lleguen a España.
Ese es el principal problema que tenemos. Lógicamente, dentro de España tenemos vienen muestras de 3 sitios diferentes: del IRTA, de Cataluña, de la denominación de origen protegida de Estepa y, lógicamente, las muestras de aquí de Jaén, que están centralizadas en la almazara Cruz de Esteban de Mancha Real. Esas las tomamos nosotros directamente. Nosotros muestreamos directamente. ISMA ha muestreado en compost y ha muestreado también en la almazara. Hay una cámara de congelación que está a menos 18 grados y una cámara de refrigeración que está a 0 grados. Entonces, hay muestras que requieren la congelación y, sobre todo, si son muestras que se están analizando y cuando termina el día o cuando termina la jornada, va a la cámara de refrigeración. Y hay otros, por ejemplo, los aceites, algunos aceites sí están exclusivamente en la cámara de refrigeración. Tenemos diferentes adquisiciones, pero hay una que es notable, que es adquirir un equipo NIR, es decir, de infrarrojo cercano, que nos va a permitir determinar los contenidos en materia grasa total directamente sobre la acetuna, sin romperla. Y lógicamente sobre los orujos también. Tenemos otros equipos de resonancia magnética nuclear también para medir los contenidos en materia grasa, que están concedidos por el Ministerio y que están pendientes también de adquirir. Tenemos también otro equipo, es decir, aquí se va a montar una serie de instalaciones, todas enfocadas hacia el olivar y hacia la producción de aceites, que es un sistema Vencor, que es reproducir lo que hace una almazara a escala mini planta. En Jaén tenemos uno, pero aquí se va a montar uno. Concretamente, como un equipo que produce mucha suciedad, no lo vamos a montar aquí, sino lo vamos a montar en el edificio que hay allí enfrente, que tenemos, la universidad también tiene allí una nave, donde ya hay instalados algunos equipos.